y aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, en este programa especial de inversión publicitaria, año 2024. Estamos por acá, un servidor, José Luis Ravelo, Rafael Fernández, y acompañado por un grande de los números, Alejandro Alba de Media Tracker, que ya vamos a entrar en materia, vamos a empezar a hablar de numeritos. Y Alejandro, ¿de cuánto estamos hablando en términos de inversión publicitaria total República Dominicana? Y quizá ya que empecemos a ver como el mix en términos de medio y comparándolo con años anteriores, ¿qué pasó? ¿Aumentó la inversión? ¿Disminuyó la inversión? ¿Cuánto es el gobierno de eso? Te hice muchas preguntas, pero bueno. Muchas preguntas. Demasiadas preguntas. Demasiadas preguntas al mismo tiempo. Bueno, mira, siempre vamos de lo macro a lo micro, comenzando, ¿verdad? Segregando el entorno digital del entorno tradicional. Sí. Los oyentes deben de saber que están escuchando esto antes de concluir per se el año 2024. Por lo tanto, lo que nosotros regularmente hacemos cada año cuando venimos acá es que hacemos un corte al cierre de noviembre y se hace una estimación del mes de diciembre en base a 21 años históricos que tenemos guardados. Nada más. De los datos de la publicidad del país. Este año se perfila cerrar con una inversión total en medios tradicionales de 31.161 millones de pesos para la radio, la televisión, los impresos y la televisión pagada. Eso, comparado con el pasado 2023, representa un decrecimiento de un 1%. Es decir, la percepción y lo que ha sido las amenazas de reforma fiscal, las incertidumbres con algunos panoramas económicos del país, ha hecho que muchos de los anunciantes recojan un poco la cartera en cuanto a las inversiones que hayan hecho en este año, poniendo la situación del entorno publicitario en un decrecimiento de un 1%. Eso, históricamente, Alejandro, ¿cuál es el número más alto que tú hayas monitoreado? Creo que una vez llegamos a los 40. Nosotros casi llegábamos a los 40 mil millones en una época cuando el dólar estaba en los 40, casi principios de los 50 por uno. Claro. Y este año el dólar ha estado al 60, vamos a decir, casi todo el año. Así que si calculamos esa inversión en dólares, se lleva en dólares, el bajón, claro, el bajón sería mucho más. Es mucho más. Es mucho más porque ya no es secreto para nadie, pero las grandes empresas y sobre todo las multinacionales operan con presupuestos dolarizados. Sí. Entonces, sus inversiones en términos dolarizadas, el dólar les rinde más a ellos. O sea, si ellos invierten $10, están obteniendo más dinero que lo que obtenían cuando estaba el 40. Totalmente. Entonces, ¿cuándo fue eso? ¿Eso fue en el 2019? Que fueron 40 mil millones. Desde el 2015, 2014-2015, la tendencia ha sido de baja por completo. Es decir, inclusive, Alejandro, teníamos una expectativa importante de crecimiento porque este es un año electoral. Eso iba a decir que ahí dentro está contemplado el factor política y gobierno. O sea, cuando tú retiras, por ejemplo, para que tengas una idea, la campaña política de este año, en estos medios en particular, y digo en estos medios porque uno se sobresatura no estoy incluyendo la inversión política en lo digital y en la vía pública en este número que estoy dando. Más adelante lo vamos a ver. Pero en este número que son los medios tradicionales representó casi 1.000 millones de pesos la parte de todas las campañas políticas de los partidos y de los diferentes candidatos. Ese dinero en su momento se siente sobresaturado porque recuerden que tienen un periodo de tiempo. Ahora marcado. Inclusive está por ley, ¿no? Sí. Entonces, cuando pasa ya la temporada de las elecciones, se libera el inventario publicitario de los medios y ahí es donde regresan nuevamente porque hay un fenómeno que cuando están sobresaturados los medios con anuncios de publicidad, empresas que se manejan con recursos, vamos a decir, más limitados, no van a exponer sus recursos ahí porque tendrían que competir
por una exposición que no van a lograr, porque primero no se retienen audiencia en los cambios, porque hay muchos anuncios consecutivos de la misma cosa, la gente ya va subiendo el nivel de tensión con lo que le producen los anuncios políticos, etcétera, etcétera. Entonces, si tú miras eso, vamos a decir que este año va a concluir con una decreciente de un 1%, pero cuando tú retiras y comienzas a mirar el peso de esos anuncios políticos y de la publicidad gubernamental, la publicidad gubernamental en todo esto representa el 15% de ese número. Es decir, tú sumas un número importante. Tú sumas todas las entidades centralizadas y descentralizadas del gobierno y sus ejecuciones y la inversión que representan todas esas instituciones juntas representan el 15% del número de la inversión publicitaria. Si lo comparamos, por ejemplo, con números del 2019 y el número del 2020, que son como una comparación de periodos iguales. Sí, porque el 2020 fue eleccionario también. En el 2020 representó el 20%. Wow. Es decir, que de 6.600 millones que fue el 2020, bajó a 4.600 millones. Bajó como total inversión. Total inversión. Y bajó también como proporción de ese total. Claro, porque cuando tú miras la tarifa del 2020 contra la tarifa del 2024, la tarifa era mucho más barata en el 2020 porque el dólar estaba más económico. O sea que lo que tú conseguías con 100 pesos, vamos a decir, en cantidad de spots, en ese momento era más que lo que tú consigues hoy con los mismos 100 pesos. Entonces, primero, desmitificar ese número del peso, vamos a decir. El gobierno está invirtiendo todo el dinero del mundo en publicidad. Yo no voy a, o sea, esas cosas hay que verlas en su entorno. Claro. Es decir, si yo te digo que el gobierno invirtió 3.764 millones de pesos, yo tengo que verlo en contexto. ¿Cuánto invirtió el principal anunciante del país? ¿Cuánto invirtieron los otros? Porque recuerda que las inversiones van a ser proporcionales al nivel de exposición o de alcance que tú necesitas lograr, y para eso tú vas a establecer una frecuencia. Es decir, si yo quiero que mi anuncio se vea más que el anuncio, o sea, que tenga mayor recordación y penetre más que otros anuncios que están saliendo al mismo tiempo, entonces yo tengo que repetirlo más veces, y eso hace que tenga que invertir en cantidad de dinero un monto. Si nos vamos al mundo digital, el mundo digital, por ejemplo, nos da a nosotros un crecimiento que es la buena noticia, vamos a decir, para la industria. Es decir, el año pasado el mundo digital representó 35 millones de dólares, que en su momento era el equivalente a 1.942 millones de pesos, la industria digital. Ya nosotros hemos superado los 2.600 millones de pesos dominicanos. O sea, hay un crecimiento de más de un 40%. Y venimos diciendo esto desde hace casi 5 o 6 años, y es más, desde cuando inauguramos la plataforma de AdQuality acá en el país, que la tendencia mundial va girando hacia allá. Es decir, ya estos 2.600 millones de pesos sobrepasan en valor porcentual la inversión de los 2.000 millones de la prensa impresa. O sea que ya... Es decir, ya inversión en publicidad digital es más que prensa. Hace tiempo. Porque los periódicos, que a lo largo de nuestra vida comercial dentro de la industria como medidor, se han tenido que reinventar muchísimas veces. O sea, en esta nueva etapa de la vida de los medios impresos, ya ellos no son medios impresos, ya ellos son medios digitales. Y están consolidados. Ellos tienen el mundo digital como una fuente de ingreso y el mundo impreso como otra fuente de ingreso. Y de ahí sacan hay medios impresos que hasta tienen podcast y tienen programas digitales que salen solamente a través de las redes sociales. Entonces, se han reinventado, han buscado cómo seguir, porque siempre que vengo aquí les digo
el rey de cualquiera de los medios en todo este proceso de transformación digital es el contenido. Exacto. Entonces, nosotros acá produciendo este contenido para la radio, que después se va a replicar en diferentes redes sociales, en su página web, en diferentes formas. El que tiene el contenido que atrae la audiencia va a seguir siendo el rey. O sea, no, para tú lograr views, likes, las métricas que persiguen las personas que andan en el mundo buscando popularidad o posicionamiento dentro del mundo digital, tiene que tener un contenido que atraiga la audiencia y que les guste para que sean recurrentes en el consumo. ¿Cuánto creció la inversión en digital, Alejandro? Es decir, estamos hablando de 2.600 millones de pesos versus el año pasado. ¿Cuánto fue el aumento? 33% en pesos y 23% en dólares. 33%. Pero tremendo número. Son números. Eso es un número muy importante. Claro. Y es importante también. Y fue el que más creció. Claro. Entonces, hoy, a ver, para que lo veamos en contexto. El total de inversión en medios tradicionales, televisión, radio, prensa, vallas, decreció un 1%. Y el total de medios digitales, de publicidad en medios digitales, creció un 33%. Ahí está. Sí, para que veamos la tendencia para un lado y para el otro. Si lo consolidamos, por ejemplo, Sí. El número proyectado al cierre del año podría llegar a los 35 mil millones de pesos. Exacto, como total. año. Y si lo dolarizamos, Sí. como te decía hace un momentito, sería el equivalente de unos 575 millones de dólares. ¿Qué pasa? Que en los momentos cuando el dólar estaba a otra tasa y la inversión alcanzaba casi los 40 mil millones, Sí. o sea, el número llegó casi a los 700 millones. O sea, que si tú piensas comparar esa época con esta, estamos todavía 225 millones por debajo del momento, a pesar de que en aquel momento la digital no tenía tanto peso. Entonces, rápidamente. Sí, en algún momento, en esa época eran, ¿qué? 1.000 millones de pesos. Sí, mucho menos. Porque hemos, durante este proceso de digitalización, las plataformas como Meta y Google, que han absorbido Facebook, Instagram, WhatsApp, o sea, y YouTube, que han ido comprando y fortaleciéndose y desarrollando modelos comerciales como los Google AdWords, como los diferentes formatos de Facebook o de Instagram. O sea, hay muchas formas que han ido evolucionando y que son costo eficientes para muchos anunciantes que no manejan tantos recursos y que pueden medir en modo efectivo la planificación. Esas cosas, cada año que pasa hay nuevas transformaciones, hay nuevas tendencias. Importante el tema del pastel tradicional. Por ejemplo, el pastel tradicional. No me lo diga todavía el pastel tradicional. Porque vámonos a un break comercial. Sí. Para que cuando regresemos. No, y partamos el pastel. Claro. Vamos a agradecer a Capcana, Ciudad Destino, por este bloque informativo. Pero cuando regresemos, entonces vamos a ver. De esos 35 mil millones de pesos, vamos a dividirlo como Jack. Vamos a dividirlo. ¿Cuánto fue televisión? ¿Cuánto fue radio? ¿Cuánto fue medios impresos? ¿Cuánto fue vía pública? ¿Cuánto fue digital? Para que ustedes tengan una idea de a dónde se fue el dinero en la inversión publicitaria de la República Dominicana durante el año 2024. Vamos a un break comercial y venimos de inmediato.